Un saludo muy especial a todos los caminantes y las caminantes del proceso de educación propia en Colombia. Mi nombre es Over Hernán Magín, soy educador y comunicador intercultural del macizo colombiano, hago parte del pueblo Yanacuna. Y hoy, en este espacio de interacción como pueblos indígenas, como caminante, frente a las TICs, quiero compartir la palabra con aportes de pensamiento, desde el corazón, desde la humildad, porque consideramos que el saber y el compartir también se debe expresar para que otros hermanos de pueblos indígenas, no indígenas, empiecen también a reflexionar en torno a lo que verdaderamente es la educación propia para pueblos indígenas, ¿no? Inicialmente creo que hay un concepto erróneo cuando nuestros mayores, nuestros abuelos, que fueron educados en sistemas de educación tradicional o tradicionalista, hablan de que la educación de ellos fue una educación excelente, que fue una educación propia. Diríamos propia de la época, pero no educación propia como a la que hoy estamos apuntando los pueblos indígenas. Esa educación que nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres y madres tuvieron fue una educación sustentada por unos lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, una educación tradicionalista, una educación que se fundamentó en la repetición, en muchos castigos, ejemplos, por ejemplo, la filosofía de la letra con sangre. Creo que es una de las dinámicas pues, que hoy queremos, al inicio de esta pequeña conversación, dar un pequeño resumen. Hoy lo que estamos pensando, lo que se piensa por parte de los pueblos indígenas, es el rescate, el fortalecimiento, la revitalización de una educación propia. ¿Qué significa esto? Que en el año de 1978 y mucho antes, con el origen del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC en 1971, empieza a idearse un proceso de fortalecer las dinámicas de educación, porque hasta ese entonces la mayor parte de pueblos indígenas, resguardos y cabildos estaban siendo dominados por un sistema de educación tradicionalista del Estado colombiano, que en este caso se representa por el Ministerio de Educación Nacional. En el 78 conocemos, gracias a documentos que se han dado por el Consejo Regional Indígena del Cauca, las diferentes mingas, asambleas comunitarias, que es desde allí donde se empieza a direccionar un verdadero pensamiento hacia lo que es la verdadera educación propia. Hoy los pueblos indígenas, luego de toda esa lucha que se ha dado, están en un camino de ejercer una educación desde los territorios y para los indígenas. ¿Qué significa eso? Que hoy el territorio, nuestros territorios indígenas, nuestros espacios de vida son base fundamental para el desarrollo de nuestras propuestas y proyectos pedagógicos. Es así que muchas de las áreas se vienen fundamentando en el desarrollo del tulo, de la chagra, para nosotros los yanacunas. Asimismo, los recorridos pedagógicos, las salidas, las mingas, las asambleas, se han convertido en un eje fundamental para ejercer la educación propia. Entonces, nosotros consideramos que esta es una pedagogía liberadora. Los pueblos indígenas, y especialmente el Consejo Regional Indígena aquí en el Cauca, el CRIC, busca desde la educación que ese hombre indígena, esa mujer indígena, tenga un pensamiento liberador, no sometido a un sistema nacional, a unas políticas que realmente cuadriculan la mente de cada uno de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Porque ¿qué pasa en algunos territorios que nosotros hemos conocido? Un estudiante que termina el grado 11 sale pensando lo mismo que un estudiante que se gradúa en La Guajira, por ejemplo, en un colegio académico. Pero ¿qué pasa en los colegios indígenas? Es distinto el pensamiento, porque se está estructurando una educación contextualizada, una educación que apunte hacia los verdaderos fines de los pueblos indígenas, de la resistencia, en donde se busca hoy revitalizar la defensa del territorio, la defensa también de la autonomía, los ejercicios de gobierno propio. Asimismo, vitalizar, revitalizar o reconstruir procesos de la lengua propia indígena que hoy se han perdido en muchos de los territorios. Entonces, hacia allá estamos caminando los pueblos indígenas, en decir que ejercer una educación propia es una educación que se ejerce con las comunidades, con las autoridades, con los jóvenes, con los diferentes procesos que tenemos en cada uno de los territorios indígenas de nuestros territorios.
Este es un primer aporte que queremos hacer, seguimos nosotros y queremos en otra oportunidad continuar aportando estas ideas como pueblos indígenas. Yupa Ishani Mashikuna, muchas gracias a mí. Hola, aquí de nuevo como caminantes aportando nuestras ideas desde el caminar, desde el pensamiento como pueblos indígenas de Colombia. Hoy en este espacio quiero compartir con todos y todas los caminantes y las caminantes del proceso indígena en este aporte a la educación propia que como pueblos indígenas venimos pensando e idealizando un mundo distinto, un mundo mejor. Hablan los pueblos indígenas que dentro del ejercicio de ejercer una pedagogía propia, esta se inicia desde el vientre. La pedagogía del vientre significa hacer ese ejercicio de reconocimiento simbólico espiritual de nuestro proceso como hombres y mujeres indígenas que hemos tenido la posibilidad de nacer en estos territorios. ¿Y qué pasa cuando se habla de la pedagogía del vientre? Significa que hoy nosotros estamos en ese caminar de reconstruir la memoria ancestral. Se sabe que el origen de nosotros como personas siempre ejerce un proceso de pensar que es las autonomías que los pueblos indígenas provenimos principalmente del agua. Los yanacunas, por ejemplo, somos de origen del agua. También entendemos los Nasa, los Misak. Y creo que hay una esencia de decir que somos pueblos de un origen del agua. Por ejemplo, se dice que en el proceso de la unión de ese primer destello, fuerza de amor de nuestros padres, progenitores, al unirse, por ejemplo, esa partícula tan pequeña como es el espermatozoide y el óvulo de nuestra madre, se fecundan y ahí se forma dentro del útero, en el líquido amniótico, el corazón, que es la primera parte del ser humano que se forma. Y ahí sabemos y dicen también los mayores científicos que luego del corazón se desprende todo el resto de órganos que nosotros tenemos. Entonces se dice que nosotros en el vientre escuchamos muchísimas cosas, los cantos arrollados de sonidos de aves, de pájaros, y bien en sí alrededor de los círculos de la palabra, de la tulpa. Muchos de nosotros tuvimos esa posibilidad de compartir esa esencia como pueblos indígenas. Esos 9 meses, ¿qué implican? 9 meses de silencio aparentemente, pero son los 9 meses del mejor aprendizaje que hoy vienen hablando los mayores, que es el aprendizaje desde el vientre, desde ahí, desde la placenta, donde se arranca la primera educación. Al nacer ese hijo, ese guagua, esa guagua, empieza un proceso de reconstrucción del pensamiento. Se dice que volvemos a recordar, a caminar, y ahí luego espacios secundarios como el aprender a caminar y todos estos procesos del gateo, y bueno, el proceso de volverse un niño que hace mandados y todo este proceso, pues nos ha permitido desde ahí generar unos pensamientos y unas reflexiones hacia dónde apunta nuestra verdadera educación propia para pueblos indígenas. Asimismo, hoy las dinámicas de tejer un currículo intercultural es una de las ideas, uno de los fundamentos, puesto que nosotros anteriormente estábamos dentro de procesos curriculares y pedagógicamente adaptados por pedagogías occidentales, del paradigma occidental. Hoy, ¿qué buscan nuestros pueblos indígenas? Buscamos dinamizar, revitalizar y establecer el paradigma de Abya Yala. ¿Qué significa Abya Yala hoy en el caminar para los pueblos indígenas? Abya Yala no es más que hablar de tierra nueva, tierra de sangre, tierra que resurge hoy en este proceso del pensamiento intercultural de los pueblos indígenas. Este término Abya Yala lo ha acuñado un pueblo indígena en Panamá que ha venido también caminando, y se dice que este término de los Kuna es un término pues muy milenario, y hoy desde Tierra de Fuego hasta Alaska en el norte estamos hablando de Abya Yala, no de América, porque Abya Yala es una palabra que reúne el campo espiritual para denominarle a esta bonita tierra que caminamos.
Entonces diríamos nosotros que desde el pensamiento de Abya Yala, desde la filosofía de los pueblos indígenas, hoy estamos reconstruyendo un verdadero sentir de nuestra educación. Hablan, por ejemplo, los mayores andinos que desde el año 1492 al año 1992 se cumplen los primeros años del Pachacutin, de oscuridad, 500 años de pérdida de nuestros hombres, de nuestros abuelos, de nuestra memoria, del saqueo, como le queramos llamar. Pero ¿qué significa? Desde el año 1992 al año 2012 hay 20 años de transición y los pueblos indígenas, los caminantes centroamericanos, también andinos mayores de nuestros territorios, hablan de 20 años del tiempo del no tiempo. ¿Qué significó este? Un tiempo de pensar, un tiempo de reflexionar, un tiempo de volver a retomar los caminos, el Capaquián, el camino ancestral como pueblos indígenas. Fue un tiempo muy bonito en el que todos los pueblos empezamos a despertar y de pronto muchos de nosotros nos preguntamos, bueno, ¿yo por qué estoy yendo a la laguna? ¿Por qué estoy tomando yagé? ¿Por qué estoy masticando la coca? ¿Por qué estoy hoy queriendo bailar la música de chirimía? Es un mandato espiritual que se dice que se fundamentó porque luego de los 500 años de adormecimiento, de sueño, los mayores tenían ese mandato ya establecido, que habría 20 años para despertar. ¿Y qué pasa en el año 2012, el 31 de diciembre aparentemente? Dice Occidente que se acabaría el mundo, solamente que era un cambio de energía, donde desde el año 2012, el 31 de diciembre de 2012 hacia acá, ese año occidental, empieza la fuerza y el despliegue de nuestros pueblos indígenas. Y es así que hoy los pueblos originarios, en la mayor parte de espacios, se han levantado a caminar, a pensar, a compartir, a revitalizar la memoria ancestral. Es la época que hoy estamos en el resurgir, en el florecimiento de nuestras culturas andinas, porque ya pasó ese momento de oscuridad y por eso hoy, desde ese mandato milenario, dentro de la educación propia, hoy queremos ejercer la educación propia y no es un mandato que se hayan ideado solamente las autoridades, sino que este es un mandato espiritual, así lo miran los mayores, son mandatos milenarios que hoy hemos levantado y estamos ejerciendo. ¿Por qué en este yuya y en este pensamiento hoy yo quiero revitalizar, por ejemplo, la lengua runashimi, el quichua? Porque hay un mandato de corazón desde nuestros abuelos para revitalizar todo esto que se ha perdido. Hacia allá seguimos caminando los pueblos indígenas y para mí es grato compartir esta palabra con todos los caminantes, con los educadores, con los comunicadores, con las madres comunitarias, con los niños, con los guaguas, con los jóvenes, decirles que es importante seguir caminando e idealizando dinámicas distintas para ver un Abya Yala distinto, un Abya Yala mejor. Yubay Shani Mashikuna. Hola, aquí estamos de nuevo en este proceso de aporte de palabra con humildad hacia el propósito, el sueño de construir nuestra educación indígena propia en los territorios. Hoy quiero compartir con ustedes el proceso de qué es la memoria ancestral, cómo revitalizarla y cuál sería el impacto de lograr nosotros ponerla en servicio de nuestros procesos académicos en los territorios. Primeramente, si nosotros hablamos de memoria ancestral, desde nuestro pensamiento Abya Yala, desde nuestro pensamiento indígena propio, es traer desde ese círculo de la palabra mayor, esa palabra en diferentes lenguas indígenas, Misak, Nasa, Yanacuna, Quichua, y otros pueblos como el Namric o Nantric, y hablando de nuestra costa pacífica caucana, de Perara hacia Pidara, y bueno, y tenemos muchísimas lenguas en nuestro país. Se habla que existen cerca de 102 pueblos indígenas, entonces el ideal sería que esos 102 pueblos indígenas tuviésemos el proceso de fortalecimiento de nuestras lenguas indígenas. ¿Qué pasa entonces? Hoy hablar de memoria ancestral. Una de las dinámicas que se han establecido por nuestros sistemas de educación tradicionalista establecidos por el ministerio, por los ministerios, digamos, de cualquier país, siempre ha estado enfocado hacia hegemonizar,
el pensamiento, dominar, estandarizar. Entonces, en el caso de Colombia, nuestro país, por influencia del idioma español, una lengua estándar mayoritaria, llega y se estructura un sistema dominante en donde empiezan a perderse nuestras lenguas indígenas. Entonces, para nosotros, poco a poco, la memoria de nuestros abuelos, las realidades históricas, diríamos, ¿no? Porque Occidente le dice mitos y leyendas a lo nuestro, a nuestras lenguas indígenas. No les dice idiomas, les dice lenguas. ¿Por qué? Porque dice que no existe un diccionario, porque no existe un glosario. Pero para nosotros las lenguas indígenas tienen un alto valor. Cada uno de los tejidos que se explican allí tiene una simbología, tiene una trascendencia. Cada palabra que se pronuncia por nuestros hombres y mujeres de los territorios tiene ciencia, es historia. Asimismo, lo que se plasma en las obras de arte originario, porque también la palabra artesanía creo que es un término que han categorizado los occidentales a lo nuestro. Quieren desmeritar con palabras el arte nuestro. Entonces hoy los pueblos indígenas estamos invitados a vitalizar, a dinamizar términos, por ejemplo, de arte indígena y de no de artesanía. Occidente, por ejemplo, categoriza para nosotros nuestra música, lo categoriza como folclore, y lo de ellos, obras de música, arte, el jazz, soul, bueno, ejemplos latentes de lo que se viene haciendo. Asimismo, hoy nosotros venimos hablando entonces de establecer, de fundamentar como pueblos indígenas dentro de la educación y las dinámicas, el proceso de hablar de nuestra ciencia propia, desde nuestro pensamiento propio, desde nuestra arte, ciencia o memoria ancestral. Entonces, no sigamos nosotros jugando de ese juego, diríamos, al sistema, al ministerio, porque nos dicen, bueno, concurso de artesanía indígena. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los pueblos indígenas empezamos a cada día a ver pequeñito lo nuestro. Entonces, el pensamiento, el fundamento que hoy los mismos abuelos vienen caminando y dinamizando es que nosotros revitalicemos nuestros procesos, démosle esa terminología en lengua indígena, también trasciende. Entonces hoy, al hablar de memoria ancestral, son muchos los elementos que se han compaginado y que se han estructurado, digamos, poco a poco para darle forma a lo que somos nosotros. Entonces, la educación occidental, por ejemplo, lo que ha querido es acabar, borrar nuestra memoria ancestral. Entonces hoy, ¿cuál es una de las tareas para nosotros como personas en el ejercicio de reconstruir nuestra memoria ancestral? Consideramos nosotros que las mejores bibliotecas, los mejores libros, la ciencia, como lo dice Manuel Quintín Lame, están allí, en la montaña, en la selva. Y nosotros, en el caso de Yanacuna, decimos también que la memoria ancestral está en nuestros mayores, en nuestros hombres y mujeres que tienen ese espacio, que han caminado el territorio, que han compartido el Capac Yan, que recorrieron a pie limpio muchos de los espacios. Son mayores que conocen el lenguaje de la madre naturaleza, el lenguaje de las aves, el lenguaje de las plantas, el lenguaje de los sueños, y hacia allá estamos apuntándole nosotros. ¿Dónde está la ciencia? No está en los libros, no está en Google, no está en el exterior. La sabiduría ancestral está en los territorios. Pero nos preguntaríamos, bueno, ¿y cómo hacemos nosotros para llegar a revitalizar la memoria ancestral? Uno de los primeros elementos como personas, como educadores propios, está en retornar al camino de nuestra memoria ancestral a través de nuestras medicinas, a través del consejo de los mayores. Creemos que la medicina ancestral es uno de los, diríamos, pasaportes especiales para empezar a caminar. Experiencias propias de nosotros. Hace años estuvimos descontextualizados, no sabíamos ni quién éramos, ni qué queríamos, ni hacia dónde íbamos. Pero hoy, como caminantes, empezamos a reconstruir la memoria ancestral de nuestros abuelos, tomando remedio, tomando yagé, mambiando la coca y caminando a los espacios sagrados, visitando nuestras lagunas, pidiendo de corazón, de Shungu, hablándole a esos espacios, pidiéndole al espíritu de la montaña, al Hanan Pacha, a este cosmos grande que cada día nos acompaña, que nos dé fuerza, que nos devuelva el idioma, que nos devuelva esa memoria. Dice un gran caminante como es el compañero Abadio Green, que si nosotros le pedimos a la Madre Tierra
que nos devuelva el idioma, así va a ser. Entonces, creo que es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Hay un compañero también del pueblo quero, Nicolás Paucar, un gran caminante de pueblos indígenas, dice que el universo no está en crisis, que al universo le podemos pedir lo que queramos. Entonces dice que no nos dé miedo pedirle a la naturaleza, decirle: dame inteligencia, quiero apoyo, dame ayuda, dame el idioma. Creo que esas son tareas que nosotros tenemos que hacer como educadores. Y entonces creemos nosotros que hoy en este ejercicio de las TICs, con humildad, como indígenas, pues también podemos aportar. Esta palabra considero que va a llegar a ese oído, ese ojo, ese mensaje con humildad para otro compañero, otra compañera que está caminando en las dinámicas de educación propia. Creemos también que hoy nosotros, para revitalizar nuestros pueblos indígenas, es importante caminar en ejercicios de descolonización. ¿Pero qué significa la descolonización? Descolonización no es más que empezar a reconstruir lo que perdimos. Nosotros fuimos colonizados, domesticados en idioma, gastronómicamente, científicamente, históricamente. También en nuestro vestido fuimos colonizados e impuso un sistema dominante toda una cultura hegemónica. Y hoy los pueblos indígenas empiezan a hablar de descolonización. ¿Y cómo arrancamos una descolonización? Primero que todo, desde la mente, desde lo espiritual. Hemos sido nosotros dominados en una religión y creemos que el proceso de aportar a este caminar de nuestros compañeros y compañeras no es decirle: olvidemos de la noche a la mañana, por ejemplo, la religión católica o la religión que tengamos, ¿no? Sino que es hacer un ejercicio y empezar a caminar a estos espacios de vida armónica donde los mayores y los sabios, las personas, los yachac, los tehuala, los nasa, los muribique, dentro de los pueblos misac, empezar a caminar esas estructuras, pedirle a la naturaleza que nos acompañen. Entonces la descolonización hoy en nuestros territorios es importante. Caminamos nosotros hacia una descolonización mental. ¿Cómo sería? Pensar en lo nuestro, idealizar nuestra historia, reconstruir nuestra memoria. Y eso cómo lo logramos, invitando a nuestros mayores a nuestras aulas de clase. Y también no solamente las aulas, porque entendemos que las dinámicas de clase de nuestros pueblos indígenas son en los diferentes contextos, en la asamblea. Qué importante sería documentar la memoria de un abuelo en un celular, en una tablet, en una cámara de televisión, y luego ese video mostrarlo a los niños que escuchen. Y de ahí podríamos sacar una cantidad de elementos que podrían ser muy importantes para vitalizar las dinámicas de la memoria ancestral. Nosotros también decimos que fuimos domesticados en muchos de los aspectos. Por ejemplo, en lo cultural, en la música, en la danza. Hoy hemos olvidado, los bailes principalmente son ritmos externos que han llegado a nuestros territorios. Pero ¿cómo podríamos nosotros vitalizar nuestro sistema de nuestra música? Pues impulsando la documentación, la visibilización de nuestra música propia, ancestral, de chirimía o de música de cuerda en lenguas indígenas. Creo que eso lo podemos hacer desde nuestros colegios. Tener una cámara de televisión creo que no es solamente para tenerla y llenarnos de videos y archivarlos y luego dejarlos. Creo que uno de los puntos de vista como educadores hoy es aportarle a estas TICs para que nos den fuerza y fortaleza también, para mostrarle a nuestros mayores y a una comunidad entera que es posible también vitalizar de la memoria utilizando estos lenguajes para darle fuerza a nuestros procesos. Hoy como caminantes, entonces, invitar a cada uno de nuestros compañeros y compañeras en las diferentes dinámicas a que aportemos a la educación, a que caminemos hacia la memoria ancestral y a que día a día nos descolonicemos, que leamos, por favor, mucha literatura andina. Creo que en internet, en Google, hay cantidad de filosofía andina en donde nosotros podemos escuchar caminantes y también participar en los diferentes encuentros que se hacen aquí en el Cauca. Creo que una de las mejores universidades que hemos tenido nosotros es este caminar como pueblos indígenas. Les digo, compañeros y compañeras Yupaychani, Uyashkamanta, muchas gracias por escucharme.